Cuando se quiere entender la vida de un hombre, procuramos ante todo averiguar cuáles son sus ideas. Es esta la exigencia más elemental desde que el europeo cree tener sentido histórico. ¿Cómo no van a influir en la existencia de una persona sus ideas y las de su tiempo? La cosa es perfectamente obvia. Sin embargo, la insuficiente claridad sobre lo que se busca cuando se inquieren las ideas de un individuo o de una época impide que se obtenga la resultante lucidez sobre su historia. Las sabias palabras que acaban de escuchar constituyeron el punto de partida de uno de los filósofos y ensayistas españoles más relevantes del siglo XX, José Ortega y Gasset. Y no sé ustedes, pero hablar del pensamiento humano me resulta, tanto individual como colectivamente, francamente apasionante. A fin de cuentas, pocos son los que se plantean el dilema de si y hasta qué punto las plurales y variadas representaciones mentales son propiedad nuestra, o antes bien, somos nosotros los que pertenecemos a ellas. Sé que es harto terrorífico, mas ¿quién nos asegura no ser títeres de un sistema tan enigmático y complejo como el cerebro? Con base en esto, ¿a qué se refiere uno al hablar de un ideario? ¿Gozan todos los pensamientos de la misma trascendencia o poseen un peso jerárquico? Y más inquietante aún, ¿en qué se distingue ese ideario de aquello que llamamos credo? ¿Cuál es el eje representativo del último? Mi cometido en el corto documental que nos atañe el día de hoy es resolver las disyuntivas recién planteadas a través de los principios esenciales de su famosa obra Ideas y Creencias. Asimismo, he reordenado los bloques de información, añadido ejemplos prácticos y adaptado gramaticalmente algunos fragmentos del libro para facilitar la comprensión de la audiencia. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. Para iniciar con buen pie la presente disertación, creo conveniente ilustrarles con un paradigma que denota con exquisita precisión el mensaje principal del autor. Supón que una persona está en su casa y, por unas razones u otras, resuelve salir a la calle. ¿Qué es en todo su comportamiento lo que propiamente tiene el carácter de pensado? En otras palabras, ¿de qué pensamientos tiene conciencia clara y actual, incluso en su más amplio sentido? En el caso más favorable, el individuo se habrá dado cuenta de sus motivos, de la resolución adoptada, de la ejecución de los movimientos con que ha caminado, etc. Verbigracia: salgo a la calle para comprar el pan, mover un poco el cuerpo y de paso saludar a mi madre. Para ello he de ponerme los zapatos, coger las llaves, abrir la puerta y bajar por las escaleras. Ahora bien, sería muy poco esperable que el protagonista encontrara en su conciencia un pensamiento en el que se haga constar que, de facto, hay calle. De hecho, es prácticamente seguro que el lector no se haya planteado ni por un mísero instante si la hay o no, ni para afirmarlo, ni para refutarlo o ponerlo en tela de juicio. Del mismo modo, tampoco se negará que es de cierta importancia que la calle en sí exista para decidirse a salir a ella. En rigor, es el supuesto de todo lo demás y, por lo tanto, lo más importante. ¿Implica esto que la existencia o no existencia de la calle no ha intervenido en absoluto en su comportamiento? Evidentemente, no. La prueba se tendría si, al llegar al portal de su edificio, el sujeto descubriese que la acera ha desaparecido. Esto es, si se percatara repentinamente de que la tierra concluye en el umbral de su domicilio o que se ha abierto ante él una sima. Entonces germinaría en su conciencia una evidente y violenta sorpresa. ¿De qué? Pues de que no había calle. Y les aseguro que no es lo mismo pensar que hay calle que creer en ella. Interesante reflexión, ¿verdad? Para comprender bien a lo que se refiere el pensador, es menester remarcar la dicotomía entre ideas y creencias.
Por un lado, las ideas consisten en pensamientos, bien sean originales o recibidos, que se nos ocurren acerca de las cosas, y en suma son susceptibles de ser analizados, adoptados e imitados. De las ideas ocurrencias podemos decir que las elaboramos, retenemos, discutimos, expandimos, combatimos en su pro y hasta somos capaces de morir por ellas. Abarcan desde los pensamientos más vulgares, por ejemplo, creo que me estoy quedando sin alimentos en la nevera, soy una persona decente, la puerta es roja o me gusta el vídeo que estoy viendo por YouTube. Hasta rigurosos teoremas matemáticos, teorías científicas y razonamientos lógicos. Por ejemplo, a² más b² es igual a c². La fuerza con la que se atraen dos objetos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. O el Producto Interior Bruto no es un indicador inequívoco de bienestar. Sea como fuere, se tratará siempre de representaciones mentales, ora elaboradas por cuenta propia, ora insufladas por el prójimo, que engloban desde el más crudo lenguaje hasta un amplio mare magnum de grafismos, imágenes, sonidos y otros componentes en movimiento. Ahora bien, según el filósofo, esto implica de forma evidente que el hombre ya está ahí antes de que adopte ideas concretas. De un modo u otro, estas brotan dentro de una vida preexistente. El hecho de que podamos morir por ellas no implica que podamos vivir de ellas. Y es aquí donde, por otro lado, topamos con otro estrato diferente de ideas mucho más elementales, profundas y enquistadas. Ya no arribamos a ellas por un acto particular de pensar, ni tampoco son ocurrencias que tenemos, ni aun de aquella especie más elevada por su perfección lógica. Prosigamos con el caso anterior, en aras de enmarcar la susodicha dualidad. ¿No habíamos quedado en que el tipo ni siquiera pensó que hubiera calle antes de salir a ella? Así es. Y es precisamente su asombro lo que pone de manifiesto hasta qué punto la disposición del mundo exterior actuaba en su estado anterior. Es decir, la concepción de calle estaba en él de antemano, pero no en forma consciente, sino como implicación latente de su pensamiento. Según Ortega y Gasset, la máxima eficacia de nuestro comportamiento reside en todo aquello con lo que contamos, queramos o no queramos, y de puro contar con ello, no lo pensamos. Es este el modo propio de lo que denomina creencias, aquellas, entre comillas, ideas que ya no ostentan el carácter de contenidos particulares, sino que se establecen como el sustrato, el kernel, la raíz misma del individuo. A grandes rasgos, se entienden como aquellas convicciones más recónditas, acentuadas y trascendentes que componen el núcleo de nuestro ser. Y es justamente el hecho de ser tan radicales lo que nos lleva a confundirlas con la realidad en sí. Acorde al autor, la vida está sustentada en ideas-creencias que, por lo general, no producimos, propagamos ni formulamos. En otros términos, ya no se trata de ideas que tenemos, sino de ideas que somos. Con las creencias no hacemos propiamente nada, simplemente vivimos de ellas. En este sentido, el lenguaje vulgar ha logrado diseñar certeramente la expresión estar en la creencia, mientras que las ocurrencias se sostienen, se tienen y se pierden, en las creencias se está, y son las que nos tienen y sostienen a nosotros. En ellas vivimos, nos movemos y somos. Toda nuestra conducta, inclusive la del intelecto, depende de cuál sea nuestro sistema de creencias auténticas. Conviene, pues, que dejemos el término idea para designar todo aquello que en nuestra vida aparece como resultado de nuestra ocupación intelectual. Hay cosas que todo sapiens da por hechas, verbigracia,
necesito agua para vivir, o mañana saldrá el sol, aunque yo no lo vea. Y en cambio, otras creencias que se ajustan al plano individual, verbigracia, me considero un ciudadano medio, o tengo que trabajar. He de recalcar que, al intentar expresar las convicciones anteriores por la vía lingüística, ya estoy limitando, simplificando y acotando su verdadera naturaleza. Es más, algunas no son en absoluto expresables, o directamente ni siquiera logran florecer de forma consciente. Recapitulando, hay ideas con las que nos encontramos, véanse, las ideas o pensamientos per se, que van desde simples ocurrencias hasta complejos razonamientos, e ideas en las que nos encontramos, y parecen estar presentes antes de que nos ocupemos en pensar, véase, las creencias. En lo que a esto respecta, el escritor madrileño expresó un aspecto crucial. Toda vida intelectual es secundaria con respecto a la vida auténtica, representando a esta última solo una dimensión virtual. En virtud de este principio, la verdad de las ocurrencias, reflexiones y razonamientos es una cuestión de política interior dentro de un mundo imaginario. De ahí, cabe concluir que existe entre nosotros y nuestras ideas una distancia infranqueable, la que va desde lo real hacia lo ficticio. A saber, gozamos de cierto margen de independencia frente a nuestras representaciones mentales. Por grande que sea su influencia sobre la vida del individuo, éste podrá siempre suspenderlas, evitarlas y desconectarse de ellas, si así lo desea. Es más, comportarnos conforme a lo que pensamos exige de nosotros un esfuerzo deliberado, intencionado y especial. Ortega y Gasset estipula que las ideas no poseen valor de realidad en nuestra existencia, esto es, son pura ficción y actúan en la vida como reflexiones nuestras y solo como tales. El pensador nos incita a apreciar que un pensamiento podría haber sucedido de la misma forma en la que podría no haberlo hecho, y por consiguiente, su carácter es contingente. La prueba más directa es la siguiente. Si yo le pidiera al espectador que se imaginara a un elefante rosa, quizás no sería capaz de resistir el impulso visceral de proyectarlo de buenas a primeras, pero es él quien, en última instancia, dispone de la potestad para apartar la figura del animal de su mente cuando quiera, bien tejiendo esquemas mentales que solapen al anterior o focalizando su atención en un estímulo externo que le distraiga. Para los más avezados en materia psicológica y filosófica, un debate muy interesante sería si las ideas seguirían conservando la propiedad de contingencia tal y como el autor la define, tomando por premisa base un determinismo psíquico en su faceta más radical. En cualquier caso, el mensaje está claro. De las ideas siempre nos podemos independizar, separar, descolgar. Cuando se ha caído en la cuenta de la diferencia existente entre estos dos estratos de ideas, unas de ocurrencia y otras de permanencia, la enorme brecha de su rango funcional se hace evidente. Las creencias se nos presentan con carácter opuesto al intelecto. No llegamos a ellas tras una faena de entendimiento, sino que operan ya en nuestro fondo cuando nos ponemos a pensar sobre algo. Es por esto por lo que no es habitual enunciarlas. En su lugar, nos contentamos con aludir a ellas, tal y como solemos hacer con todo lo que nos es la realidad misma. Aún así, gran parte del público reprochará con motivo justificado. De acuerdo, sí puedo llegar a entender que nuestros pensamientos más banales, superfluos e irreflexivos sean parte del terreno de lo imaginario. Sin embargo, ¿cómo es posible que las verdades más exactas y rigurosas de la ciencia entren también dentro de la categoría de idea?
¿Acaso no es este el conocimiento más contrastado empíricamente y el que mejor representa los hechos del mundo exterior? En definitiva, ¿no es dicho conjunto ideario lo más fiable en lo que uno puede creer? Pues la respuesta que proporciona el ensayista es la siguiente. Una idea es verdadera cuando se corresponde con la idea que tenemos de la realidad, pero nuestra idea de la realidad no es ni puede ser nuestra realidad como tal. Las teorías, aun siendo las más verídicas, solo existen mientras son pensadas, y esta es, de facto, la razón por la que necesitan ser formuladas. Así, es una equivocación llamar creencia a la adhesión que en nuestra mente suscita una combinación intelectual, cualquiera que ésta sea. Para ejemplificar este punto tan peculiar como esencial, elijamos una afirmación perfectamente demostrable que se basa en el pensamiento científico más riguroso y, por tanto, aquel que se funda en evidencias. La Tierra gira alrededor del Sol. Ahora les pregunto lo siguiente: ¿por qué dan por válido dicho enunciado? Probablemente muchos contesten lo más evidente. Bueno, porque la forma del planeta, al ser fotografiado desde el espacio, es esférica, es posible circunnavegar el mundo y, en suma, la comunidad científica acepta la presente tesis. No obstante, ¿creen desde el sentido gasetiano que la trayectoria de nuestro astro rodea la gran estrella del sistema solar? ¿O más bien idean tal juicio de hechos con base en otras creencias? Pues acorde al filósofo, aquello con lo que nos topamos esencialmente al aceptar esta verdad es la creencia en la razón del hombre, y con ello en el conocimiento científico per se. La convicción subyacente sería algo parecido a «me fío del intelecto humano» y en consecuencia de la ciencia como sistema motor y promotor de verdades epistemológicas. Con independencia de las modificaciones que la creencia en la ciencia haya experimentado, es indiscutible que su esencia todavía subsiste, es decir, que el hombre continúa contando con la eficiencia de su intelecto como una de las realidades que integran su vida. Pero téngase la serenidad de reparar que una cosa es la fe en la inteligencia y otra muy distinta, creer en las ideas determinadas que esa inteligencia fragua. En ninguna de estas ideas se tiene fe directa, sino que la creencia propiamente dicha se refiere a la razón como tal. Lo que ocurre aquí es que, puestos a pensar en el tema, no admitiremos en nosotros un pensamiento distinto ni opuesto a ese que nos parece tan evidente. Sin embargo, la adhesión mental tiene por condición previa que nos pongamos a pensar en el asunto, a saber, que queramos pensar en primera instancia. Basta esto para hacer notar la irrealidad consistente de toda nuestra vida intelectual. Una cosa es el propio molde de la creencia, otra, la masa idearia que adopta su forma. La realidad que llamamos Tierra es algo muy distinto para un científico que para un campesino de la época de Homero. Para el primero será algo físico, véase, una cosa más entre todas las del sistema planetario. En cambio, el segundo la concebía como un dios, un ser vivo al que se podía rendir culto y reclamar auxilio. Lo que el escritor pretende expresar es que tomar como verdadero el conocimiento específico de un momento determinado de la historia no es equivalente a creer en el método científico como sistema metodológico que posibilita su obtención. O desde una perspectiva más reducida y expresado en lenguaje coloquial, la capacidad del hombre para usar bien la cabeza. Uno ha de recordar que, contrariamente al pensamiento popular, las verdades científicas no son definitivas, sino totalmente susceptibles de ser falsadas, modificadas y sustituidas por otras con posterioridad.
En vista de lo mencionado, Ortega y Gasset añade con la claridad ejemplar que le caracteriza: para hacerse bien cargo del papel primario de las ideas, es preciso tener el valor de acercar la ciencia a la poesía y a la religión mucho más de lo que hasta aquí se ha osado. Sin duda, la ciencia parece la realidad misma en comparación con una novela o un mito. No obstante, si se contrasta con la realidad misma, se advierte lo que la ciencia tiene de fantasía novelística y mítica, de construcción mental, de edificio imaginario. Desde esta perspectiva, ciencia, religión y poesía están más estrechamente emparentadas de lo que creemos. La ficción científica representa o pretende representar lo real con amplia exactitud. La ficción poética y la religiosa ofrecen visiones del mundo en mayor o menor medida distorsionadas, e incluso esbozan representaciones alternas e idealizan con otras realidades diferentes. Empero, las tres ficciones son justamente eso, ficciones. Se entrevé ya el error cometido al querer aclarar la vida de un hombre o de una época únicamente por su ideario, esto es, por sus pensamientos especiales, en lugar de penetrar más hondo hasta el estrato de sus creencias más o menos inexpresas. Si uno desea construir la historia de la verdad, ha de esclarecer la vida desde su subsuelo, fijando con ello el inventario de las cosas con las que uno cuenta. Tratar de comprender el pasado sin estudiar la narrativa poética y religiosa es un gravísimo error, pues estaría omitiendo una parte significativa de lo que un día fuimos como especie, es decir, el credo que constituyó la realidad del ser humano. Llegados a este tramo del discurso, es hora de subir un peldaño en el juego dialéctico. En incontables ocasiones, el ser humano se encuentra en un fehaciente y palpitante estado de incertidumbre, indecisión y desconfianza con respecto a algo, alguien, todo o todos. Así pues, ¿qué supone exactamente el hecho de que el hombre dude? Si el elemento que simboliza las ideas es el aire, al ser este una disolución de gases generalmente transparente e invisible, las creencias son la tierra firme sobre la que nos afanamos, porque, en el fondo, el ser humano es crédulo. Por el contrario, lo dudoso es una capa líquida donde el hombre no puede sostenerse y cae. Decididamente, la duda consta como un paisaje marino e inspira al hombre Decididamente, la duda consta como un paisaje marino e inspira al hombre presunciones de naufragio. De aquí el hallarse en un mar de dudas. Estas constituyen el contraposto a la firmeza del credo. Eso sí, mucho ojo a este no tan pequeño detalle. El filósofo madrileño no considera duda a querellas intelectuales internas, tales como replantearse si merece la pena votar al partido político afín a nuestra ideología, hasta qué punto es aplicable la teoría de la relatividad o a qué hora es más apropiado ir al gimnasio. A la postre, dudar no pertenece al ámbito de las ideas, sino al de las creencias. Por muy paradójico que resulte, uno cree cuando duda, puesto que no se trata de una idea que pudiéramos pensar, argumentar, criticar, manifestar o no, sino que, en absoluto, la somos. La verdadera duda no es meramente metódica ni intelectual, a saber, no deja de ser un modo peculiar de creencia, y pertenece al mismo nivel que ésta en la arquitectura de la vida. Así pues, la divergencia existente entre la fe y la duda no consiste en el creer. En otras palabras, la duda no es un no creer frente al creer, ni tampoco un creer que no frente a un creer que sí. El elemento diferencial está en lo que se cree. Por ejemplo, la fe de un individuo cree que Dios existe o que no existe.
Es evidente que el argumento del drama en que la vida consiste es radicalmente distinto si se está en la creencia de un Dios omnipotente, omnipresente y benévolo que si se está en la creencia contraria. Ahora bien, la primera opción no radica en la defensa del auténtico ante la supuesta irrealidad de la segunda. En su lugar, la persona se ubica, bien en una realidad positiva, bien en una negativa, pero inequívoca en ambos casos. El quid de la cuestión es que en la duda también se está, solo que el estar ostenta aquí un carácter terrible, cuyo símil es el de estar como en un abismo, es decir, cayendo. Cuando las creencias de un sujeto titubean, se niegan rotundo su estabilidad, y de pronto siente que la firmeza terrestre bajo sus plantas se desmorona sin que pueda apenas afirmarse ni valerse por sí mismo. Dudar viene a ser como la muerte dentro de la vida, una experiencia similar a asistir a la anulación de nuestra propia existencia. Sería muy cómodo que bastase dudar de algo para que desapareciese ante nosotros como realidad, mas tal cosa jamás acaece. Por el contrario, la duda nos arroja ante una sustantividad tan verídica como la fundada en la creencia, pero sumamente ambigua, bicéfala, pantanosa, turbulenta e inestable como la mar salvaje, evocando en nosotros la terrible sensación de no saber a qué atenernos ni cómo actuar. Se entiende ahora por qué cuestionarse simples ocurrencias o complejos razonamientos no es el dudar al que se refiere el autor. Aunque se manifieste suficiente evidencia empírica para mostrar objeciones razonables ante una tesis que se tomaba hasta entonces por cierta, y uno ya no sepa si dicho juicio es un bloque que represente la realidad en el castillo del conocimiento verdadero, uno no ha de perder de vista que los ladrillos que forman tal edificación son virtuales, y da igual que nos refiramos al alcázar más robusto o al fortín más endeble, si es de puro pensar, es imaginario. Así, al sentir que nos hundimos en los oscuros precipicios que se abren en el robusto solar de las creencias, tendemos a reaccionar enérgicamente en pos de salir de la incertidumbre. Con todo, ¿qué hará el hombre cuando una porción del mundo se le presente ambigua y en consecuencia no sepa cómo actuar? Lamentablemente, no hay mucho que hacer como tal. Es en tal situación cuando el individuo ejercita un hacer tan extraño que casi no parece tal, se pone a pensar. El intelecto es el aparato más próximo con que cuenta el ser humano. Lo tiene siempre a mano. Mientras cree con soltura, no suele utilizarlo porque lo considera poco más que un esfuerzo penoso. Sin embargo, se agarra a él como un salvavidas cuando la duda acecha. Si uno medita acerca de las implicaciones de este pseudoacto, se percatará de que pensar en una cosa es lo menos que podemos hacer con ella. No hay ni que tocarla, no tenemos ni que movernos. Al llegar a esta parte del ensayo, Ortega y Gasset establece con una lucidez magistral el estrecho vínculo entre el estado sólido, líquido y gaseoso, es decir, entre las creencias, dudas e ideas. Pese a que dudar es irremediablemente un creer, es mediante la ideación como resolvemos tal contratiempo. Los huecos de las creencias son el lugar vital donde insertan su intervención las ideas. En ellas, se trata siempre de permutar el mundo inestable, turbio y confuso de la duda por uno que refleje la solidez propia de la roca madre. Y esto se logra mediante la fantasía, esto es, maquinando esquemas conceptuales. La idea es imaginación a través de la cual diseñamos el mundo. ¿Qué es una crisis existencial sin un periodo violento en alta mar, donde nuestro buque parece perder estabilidad a cada milla náutica?
¿Y qué es salir de ella, sino un Rodrigo de Triana, avistando de lejos las Américas tras una ardua travesía? Cada cual tiene que habérselas por su cuenta con todo lo dudoso, con aquello que le es cuestión. A este fin, ensaya figuras imaginarias de mundos, así como de su posible conducta en los mismos, para hallar entre todas ellas una que le parezca idealmente más consistente y segura, nombrándola como verdad. Aún así, nótese que lo verdadero, dentro de lo cual también se incluye lo científicamente verdadero, es tan solo un caso particular de lo ilusorio. Que haya fantasías exactas o concordantes con la realidad no es sinónimo de que sean esa realidad per se. Y por esta razón no hay modo de entender bien al hombre si no se repara en que la matemática brota de la misma raíz que del don imaginativo de la poesía. Ahora bien, el hecho de que una idea sea poco más que un ente fantasmagórico implica necesariamente que ésta pase sin pena ni gloria sobre nuestro ser. En absoluto. Tanto las ideas adquiridas como las originales no solo reflejan lo que somos y lo que no, sino que tienen el potencial de influir sobre eso que somos, de forma análoga a un vendaval removiendo un terreno pedregoso sin ser esa misma tierra en movimiento. En otras palabras, el pensamiento es producto de lo que uno es y lo que recibe, y a su vez construye y destruye parte de ese ser. De hecho, sería una necedad muy grande no plantearse hasta qué punto condicionan las ideas exógenas, esto es, las externas, las de fuera, nuestro sistema de creencias, y con ello las acciones que desempeñamos. ¿Y de dónde brotan las ideas endógenas que aparecen en la conciencia? Esto es, las internas, las de dentro. Amigos míos, habrán advertido que no he usado la palabra subconsciente en ninguna parte del vídeo, y créanme, hay una buena razón para ello. Desde el instante en el que pronuncio estas líneas, penetramos en un punto crítico en la historia del canal, pues hubo un hombre que dedicó su vida entera a abordar las cuestiones precedentes. Su nombre es Sigmund Freud. Si alcanzamos la cifra de 8000 me gusta y una parte significativa de la audiencia así lo demanda en la caja de comentarios, procederé a la elaboración de los mapas conceptuales que el austríaco confeccionó en relación con la mente humana. Entretanto, sabiendo que tienen ustedes más conocimiento de causa sobre la naturaleza de su credo en términos gassetianos, solo me queda despedirme como un auténtico tábano intelectual al filo de la siguiente pregunta: ¿en qué creen?